Bienvenidos al podcast para el buen querer. A lo largo de los podcasts se tratarán temas diversos para conectar con la población joven y otros perfiles profesionales, creando camino hacia la igualdad. Hablaremos sobre las aportaciones de la perspectiva sexológica al feminismo, el amor a través de la música, el cine y la literatura, el amor en tiempos de redes, consentimiento, deseo y placer, erótica e imagen corporal, recursos didácticos e institucionales. Bienvenidos al podcast para el buen querer, de la mano de Asexórate. ¿Hablamos? Bueno, pues si las series y las películas pueden distorsionar la realidad en lo que respecta al sexo, el consumo de porno cada vez más temprano y generalizado gracias a Internet y a los teléfonos está transformando las relaciones sentimentales y sexuales de los jóvenes españoles. El problema no es el acceso masivo al porno, sino que este cosifica quizás a la mujer y a menudo incluye violencia y prácticas de riesgo. Para hablar de esto nos acompaña nuestra compañera Carmen, que nos va a contar cositas. ¿Qué nos puedes contar, Carmen? Voy a hablar un poco de la pornografía y de las imágenes, ¿no? y lo que la pornografía un poco ofrece, cuáles son un poco sus pros y sus contras, así esencialmente. A ver, no voy a exponer tampoco un posicionamiento porque ni siquiera tengo un posicionamiento de la pornografía es buena o es mala, porque hay un punto en el que pienso que eso es uno de los errores que se comete cuando se habla de pornografía, ¿no? De pronto el problema aparece y todo el mundo tiene muchísimo miedo a que los jóvenes y las jóvenes consuman pornografía y eso es malo para su desarrollo y toda esa historia, pero creo que eso nos hace que perdamos un poco la perspectiva de por qué acceden a la pornografía, qué es lo que realmente están viendo y qué están buscando y cómo podemos abordar los profesionales sus búsquedas desde otros lugares, ¿no? Igual no se puede ni competir con la pornografía, porque la pornografía es una cosa que aparece, que pueden buscar de manera súper libre y lo que tenemos que ver es desde dónde nuestro trabajo se puede hacer, ¿no? para la educación sexual. Entonces, en los apuntes que quiero plantear, en principio la pornografía como modelo de sexualidad en el cine o algo así no es la única, ¿no? O sea, si vamos a un concepto muy cerrado de la sexualidad como genitalidad, probablemente nos vamos directamente a la pornografía, pero si empezamos a observar series juveniles, todo lo que los chavales, las chavalas ven, nos daremos cuenta de que están plagadas de sexualidad en este momento. Es un tema que les interesa y se está abordando desde otros lugares, ¿no? Y de hecho creo que hay un abanico bastante amplio al respecto, ¿no? Sobre todo si entendemos la sexualidad como la experiencia del sexo y todo lo que conlleva las relaciones y todo lo que conlleva el encuentro y todo lo que les ocurre, ¿no? Yo creo que la cuestión del porno, que a mí me gustaría destacar principalmente, es que la pornografía responde a una lógica de consumo de placer que es tan tóxica como es casi todo el consumo de los placeres en la actualidad. Es decir, la idea del placer como algo que se obtiene hedonistamente en el aquí y en el ahora, donde a veces ni siquiera lo que le pasa al otro o cómo interacciono con el otro me da igual, porque lo que quiero es satisfacer mi placer. Creo que lo hacemos con los alimentos, creo que lo hacemos con el ocio, creo que lo hacemos con prácticamente todos los recursos y sobre todo lo hacemos con las emociones, lo hacemos con las relaciones y también lo hacemos con el sexo y el placer sexual. Vale, pero la pornografía es el único recurso a la hora de aprender sobre sexualidad para el 30% de los adolescentes y muchos otros, casi la mitad de los encuestados, echa en falta más información sobre cuestiones afectivos sexuales. Al igual que el cine, el porno no es el problema. El problema quizás es cómo se utiliza, ¿no? Vamos a ser realistas, la pornografía es una fuente de recursos para aprender la sexualidad. Es decir, los chavales, las chavalas se acercan a un lugar donde en un momento de sus vidas donde están llenos de curiosidad, donde están en pleno despertar de sus energías sexuales, donde están reconociéndose como personas sexuadas, de pronto aparece un lugar que de forma muy accesible pueden, bueno, pues ver cosas, ver qué pasa con los cuerpos, ver cómo interaccionan los cuerpos, ver qué es esto del orgasmo, ver qué es esto del tocarse, ver qué es esto de las erecciones, de las eyaculaciones, de las lubricaciones, es decir, todas las cosas que les interesan. Y es verdad que la pornografía también a veces, estoy hablando un poco de la no demonización de este recurso. ¿Por qué? Porque la pornografía es verdad que aparecen muchísimas cuestiones violentas, que es donde creo que está el problema, pero aparecen también un montón de cosas muy variadas que pueden llevarles, por ejemplo, en la pornografía podemos encontrar sexo entre personas de muchísimas edades, de cuerpos de muchísimas formas, de prácticas muy variadas. Es verdad que las prácticas siguen siendo genitalistas, coitocéntricas y probablemente falocéntricas en gran medida, pero bueno,
Por no irnos a la locura de que de repente la pornografía es mala y se nos olvida que si están buscándola por algo será, ¿no? Si están encontrando algo ahí es porque algún tipo de necesidad está satisfaciendo. Yo creo que el problema principal, otro de los problemas principales que nos encontramos con esto del consumo pornográfico es que no hay otras formas de aprender la sexualidad. Y esto es lo que nos tendría que preocupar a los profesionales y a los educadores de la sexualidad. ¿Por qué? Como os he comentado antes, un momento de las vidas de los chavales y de las chavalas que están en plena ebullición, donde se está produciendo la construcción de su excitabilidad. Es decir, se está construyendo, se está formando el imaginario, el germen del imaginario del placer y de la excitación. Obviamente toda la vida somos capaces de elaborar nuevas imágenes y somos capaces de elaborar nuevos imaginarios sobre cómo excitarnos y cómo sentir placer, pero es verdad que lo que les está pasando a su cerebro desde los 10 hasta los 18 años, por decir algo, está construyendo patrones. Y en asuntos de la sexualidad, inevitablemente además con la proliferación de hormonas que tienen, están construyendo sus patrones de excitabilidad. Y ahí es donde un poco me inquieta o nos puede inquietar, ¿no? que solo puedan acceder a los aprendizajes de la sexualidad a través de la pornografía, ¿no? Entonces, claro, muchas veces escuchamos a los adultos, ¿no?, traer el problema del consumo del porno y nos enfocamos en esto, en criminalizar y en demonizar la pornografía en vez de plantearnos qué tendríamos que estar haciendo para acompañar esa experiencia. Entonces, claro, si tú no puedes ir a un aula, no puedes ir a un espacio donde hay jóvenes, hablar de sexo, si tienes que estar poniéndole todo el rato adjetivos al sexo, si tienes que estar todo el rato justificando por qué les hablas de lo que a ellos están viviendo, pues no puedes competir ni por asomo con una cuestión tan gorda y que responde también a una lógica de mercado como puede ser la pornografía. Así que lo que quiero decir con esto es que tenemos que ofrecer alternativas de aprendizaje y de acercamiento a la sexualidad que sean diversas realmente, que sean amables realmente, que muestren la realidad de los cuerpos sexuados, de las emociones sexuadas, porque esta es otra de las cuestiones que en la pornografía pues tenemos un problema, ¿no? La sensación de que parece que los afectos están totalmente eliminados de los encuentros. Y esta es un poco creo que es una de nuestras responsabilidades. Y es que los seres humanos a lo largo de la evolución hemos buscado estímulos sexuales. Para entender el por qué nos seduce hay que tener en cuenta que hay una base biológica muy poderosa y por otra parte un enorme desconocimiento. Eso es un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo arreglamos esto? Una contradicción increíble, como que por un lado parece que todo el mundo habla de sexualidad, todo el mundo le interesa la sexualidad, todo el mundo está como a flor de piel de su sexualidad, pero luego resulta que las cosas ni se hablan claras, ni se hablan con profundidad, ni se llega a los lugares que realmente ayudan a las personas a entenderse y a relacionarse con placer y con gusto, ¿no? El problema del porno no es el sexo, el problema del porno es la violencia. El problema del porno es la violencia y la falta de análisis sexológico de cómo funcionan los cuerpos reales. Es decir, análisis, la falta de realismo, ¿no?, y de profundidad y de complejidad que tiene realmente la sexualidad. Y el enfoque de consumo rápido del placer sexual. Ves que estas tres cosas son importantes, ¿no? Las problemáticas que yo encuentro en el porno, repito, no es el sexo, sino la violencia. Hay una falta de análisis sexológico de cómo funcionan los cuerpos reales y sus respuestas reales, sus placeres reales. Porque básicamente mucho porno, no todo, porque aquí también seamos rigurosos con la verdad. Mucho porno, aunque no todo, muestra pues una idea bastante sesgada de la realidad de todo el placer. Y lo que he comentado al principio, el enfoque del consumo rápido del placer sexual. Entonces, claro, la ausencia de los aspectos afectivos en este primer acercamiento a la sexualidad que pueden hacer los chicos y chicas si no tienen otra fuente de recursos, si no tienen otro lugar donde aprender la sexualidad, la ausencia de los aspectos afectivos nos pone en una situación de alta responsabilidad como mentoras o como educadoras o como acompañantes de su desarrollo. Entonces, la oportunidad de ayudarles a vivir experiencias relevantes a través de su sexualidad y sacar la sexualidad de esta idea de consumo, que además está atravesada por valores patriarcales, evidentemente, creo que es lo que nosotras hemos venido a hacer aquí.
Bueno, pues entonces, y llegados a este punto, podemos concluir que urge tomar decisiones y establecer una educación obligatoria desde niveles iniciales de la enseñanza y quizás hasta la universidad. Los chicos y las chicas tienen derecho a una educación sexual y la familia tiene la obligación de atender este tema y cuanto antes hablar de sexualidad con sus hijos e hijas para que se extienda este hábito de generación en generación. Lo que está claro es que el porno está ganando por goleada como educador sexual y eso no puede ser un drama. Lo que se trata es de advertir a padres y profesores para que al menos hagan de contrapeso, que los chicos y chicas puedan tener contraste de valores, de actitudes, de conductas y que, si han de quererse, siempre se quieran bien. Proyecto financiado por el Ministerio de Igualdad en la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.